Bueno, empezamos. Cualquier cosa, ya saben que escriben en el chat o prenden el micrófono si algo no se entiende y nos frenan, no hay problema. Y volvemos a repetir cualquier duda que surja. Bueno, el tema de hoy es el siguiente. Lo vamos a empezar a explicar a través de un dibujito que tenemos acá. El tema de la sincronización entre procesos lo vamos a ver a través de un ejemplo clásico que se llama el productor y el consumidor. Este es un ejemplo y que surge del siguiente problema, que también se llama el productor y el consumidor. Se trata de que existen dos procesos, uno llamado P1, productor, y otro proceso P2, consumidor. Estos procesos, por supuesto, son procesos independientes en el sentido de que se ejecutan independientemente, cada uno es un hilo de ejecución. Si tuviéramos dos procesadores, estos dos procesadores se cargarían en los dos procesadores y ejecutarían al mismo tiempo. Pero no son totalmente independientes porque comparten una variable, un lugar de la memoria. En este ejemplo comparten un archivo. Puede ser un archivo, una variable, un lugar de la memoria. Esto que comparten es un lugar donde ambos dejan información o sacan información de este lugar. Es más fácil verlo si se trata de un archivo. La idea es que el productor tiene que escribir cierta información en este archivo. Esa información le sirve al consumidor. El consumidor, por su lado, está esperando, necesita que alguien le escriba esa información. Y el consumidor se encarga de leer. Abre el archivo y lee lo que le escribieron. Y esta es la interacción que sucede entre un productor y un consumidor. Un proceso que escribe información y otro proceso que lee o consume esa información. Ahora, el problema surge cuando el consumidor se adelanta a leer y lee antes de que el productor escriba o termine de escribir. Por ejemplo, si el consumidor empieza a leer antes de que el productor escriba algo, puede ser que lea basura o puede ser que no lea nada, que se quede sin información. O también puede ser que el productor empiece a escribir y mientras está escribiendo, el consumidor se ponga a leer también. El problema de eso es que el consumidor puede leer la información incompleta, puede leer solamente una parte. Entonces, ese es el principal problema, que el consumidor se adelante a lo que escribe el proceso P1 productor. Ahora, ¿por qué puede ser tan grave que se adelante? Lo podemos visualizar en un caso, en el siguiente caso. Supongamos que el productor escribe una posición de memoria para leer. En particular, el índice de un arreglo. Es decir, el productor deja en el archivo el índice de un arreglo que está listo para leer. Este arreglo, por ejemplo, lo llamamos elementos. Y el consumidor
lee esa posición y se encarga de imprimir por pantalla lo que hay en esa posición. Acá tenemos un ejemplo de cómo sería. El proceso 1 en el instante 0 abre el archivo para escribir y escribe el número 8910 y termina. Ahí terminó el trabajo del proceso 1. El proceso 2 viene en el instante 2 y lee el archivo, lo abre y lee este valor, el 8910. Ese valor lo toma como un índice. Como se trata de un índice, puede indexar el array de elementos e imprime la posición marcada por el índice. Ahí funciona. Esta interacción no arroja problemas. Ahora, observen una cosa. Tanto el proceso P1 como el proceso P2, como son hilos de ejecución separados, el planificador los puede administrar de cualquier forma. En este caso, el planificador de procesos armó una planificación en donde primero se ejecuta todo el proceso P1 y luego todo el proceso P2 de manera secuencial. Podría suceder que si el proceso P1 tarda demasiado, por ejemplo, en abrir el archivo para escribir, para aprovechar el tiempo del procesador, el planificador podría meter un proceso por acá, por el medio de estas dos instrucciones. Entonces, ese tipo de situaciones que puede generar el planificador con el objetivo de mejorar el uso del procesador, puede intercalar estas instrucciones de tal forma que surja un error. Y la situación sería así. El proceso P1 empieza a abrir el archivo. Supongamos que por alguna situación de acceso a memoria está tardando en abrir, entonces el planificador, para que el procesador siga trabajando, mete otro proceso. Y por mala suerte metió al proceso P2. Lo mandó a ejecutar. Entonces, el proceso P2 abre y intenta leer el archivo. Se ejecuta esta instrucción y el planificador le devuelve de nuevo el control al proceso P1. El proceso P1 escribe y, como ya terminó, continúa el proceso P2 en el instante 3. Fíjense que por esta posible planificación que podría suceder, todas las instrucciones se ejecutan en este orden. Y este orden en particular en que se ejecutaron las instrucciones produce un error en esta parte. En particular es un error de segmentation fault. Podría ser segmentation fault. ¿Por qué? Porque fíjense que el proceso P1 escribe el índice en el instante 2, después de que el proceso P2 abrió el archivo para leer, lo leyó el índice. Y en particular, acá cuando lee, como el proceso nunca escribió nada en el archivo, escribe después, es muy posible que lea nada, lea nada, 0 o null, el valor null, que significa 0.
Y si lee 0, luego ese valor leído lo escribe en esta variable índice, que es una variable local del proceso. Entonces, por más que el proceso P1 escriba en el archivo, acá en el contexto del proceso P2, el proceso P2 ya leyó el archivo. No le importa en instante 2, digamos, qué es lo que escribe el proceso 1, porque ya leyó un null, y ese null es usado como un índice. Y de un ejemplo anterior sabemos que usar el null como un puntero, como un índice, da el error de segmentation fault o acceso a una memoria prohibida. Y este es el tipo de errores que surgen cuando interactúan dos procesos a través de un elemento compartido. En este ejemplo es un archivo. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Tienen alguna consulta? Bueno, ahora le vamos a empezar a dar nombres a estos. Vamos a darle un poco más de estructura a esta situación. Recién les dije que el error surgía porque el proceso P2 escribe después de que el proceso de que el error surge porque el proceso P1 escribe después de que el proceso P2 se puso a leer. Bueno, ese orden nos da la primera característica de por qué surgen los errores. Porque el orden de ejecución va a importar. Fíjense en el caso en donde todo funcionaba bien, el orden es que el proceso P1 escriba y luego que el proceso P2 lea. Ahí no hay problemas, pero si el orden se intercambia, primero lee y después escribe, ahí hay un error. Cuando descubramos este tipo de situaciones en donde el orden de las instrucciones importa, a ese tipo de situaciones lo vamos a llamar condición de carrera. Y la definición de condición de carrera es que tenemos varios procesos y ellos se encuentran en condición de carrera si el resultado depende del orden de ejecución. Con eso se refiere a esto. El resultado final, es decir, el resultado de que el consumidor efectivamente puede imprimir algo, un índice marcado por el productor, por ejemplo, ese resultado correcto depende de que el orden de las instrucciones sea... ese resultado depende del orden de las instrucciones. No se pueden ejecutar en cualquier orden. Entonces, como está esa característica en esta interacción, podemos afirmar que estos dos procesos están en condición de carrera. Hay una condición de carrera que me produce un error, un segmentation fault. En inglés, esto de condición de carrera se dice race condition también. Y es un error que surge sobre todo en bases de datos. En bases de datos, cuando, por ejemplo, dos usuarios quieren acceder a la base de datos al mismo tiempo, ahí se puede suceder una de estas situaciones de condición de carrera.
Bueno, entonces ya sabemos que la condición de carrera entre dos procesos nos puede llevar a un error grave, de un error en donde no tengo el resultado que estaba esperando y además se puede detener la ejecución de todos los procesos. Bueno, vamos a seguir hablando de esta condición de carrera. Y a ver, acá tenemos un código. Este sería el productor consumidor escrito en nuestro lenguaje. Tendríamos dos procesos, dos threads. Para siempre que hagamos algún ejemplo, todos los demás ejemplos que surjan de procesos los vamos a programar en forma de threads. Que conceptualmente son procesos con la salvedad de que comparten espacio de memoria de datos, sobre todo variables compartidas, con el proceso principal, el proceso que ejecuta todo el main. Pero fuera de eso, después cuando se ejecuta en P1 y en P2, terminan siendo como procesos independientes. Entonces, en ese ejemplo, en esta implementación de productor-consumidor, tenemos lo siguiente. Por un lado está P1 y P2, y los creamos con pthread create. ¿Y qué les pasamos a estos threads? Al P1 le pasamos la función productor y al otro la función consumidor. Y empiezan a funcionar. El programa termina. Ahora veamos qué hace productor y consumidor. Primero consumidor. Acá tenemos el consumidor que lo que hace es lee lo que hay en archivo. Archivo es una variable global que está seteada inicialmente en el valor 500. Esta variable global archivo sería lo que vimos en el dibujito como la cajita que comparten estos dos procesos. Este sería el archivo que nosotros, si lo queremos plasmar en código, en algo concreto, puede ser una variable global archivo. Inicialmente seteada en 500, después no está seteada. Ahora vamos a ver por qué está seteada en 500. Bueno, ¿qué más hace el consumidor? Lee el archivo, lo guarda en la variable índice y después imprime por pantalla el elemento subíndice. ¿Ven? Acá usa esto que leyó como un índice, un indicador de qué es lo que tiene que imprimir. Elementos es un array de cuatro posiciones, que justamente son los elementos clásicos, por eso se llama elementos. Y después de imprimir, termina. Eso es lo que hace el consumidor. Y el productor seguramente se va a encargar de producir el índice. A ver. Primero empieza con la generación de un número random. Con esta instrucción lo que hace es inicializar la generación del número random. Generalmente eso se hace con una variable inicial que se llama semilla. Esta es la semilla, está usando la función time. La función time generalmente se usa como semilla porque el tiempo puede variar. Si yo ejecuto esto en un momento y lo ejecuto después, seguramente va a ser diferente el tiempo.
Entonces, como es un valor que cambia el tiempo, se lo usa como semilla para los números random. Entonces, acá inicializa el número random con una semilla y acá lo genera. Genera un random. Esto puede ser cualquier número. Pero se queda con el resto módulo 4. Esto es para generar un número de 0 a 3. ¿Por qué? El productor tiene que generar un índice para el arreglo. Ven que el arreglo elementos tiene 4 posiciones. Entonces tiene que generar 0, 1, 2 o 3. Por eso aplica módulo 4. Entonces, un número random generado sería algo random entre 0 y 3. Y ese número generado lo escribe en el archivo. ¿Ven? Acá el archivo que inicialmente era 500, el archivo pasa a ser 0, 2 o 3, o 1, alguna posición. Y ahí termina el productor. Así sería el caso de un productor consumidor que en un lenguaje concreto. Si ejecutamos, compilamos, por supuesto, ¿no? con el GCC, ejecutamos varias veces, siempre nos va a decir algo diferente. Puede decir la posición 1 o la posición 0. Ahora, fíjense que en algunas ejecuciones, por ejemplo acá en la segunda, me dice segmentation fault. ¿Por qué da eso? Porque acá hay una situación de condición de carrera. Sucede que, si bien yo lanzo el productor primero y luego el consumidor, como son procesos que tienen que ser planificados, es decir, tienen que ser administrados por el planificador y ser asignados a ejecución, como todo proceso, cabe la posibilidad de que el consumidor empiece primero y después el consumidor. Eso no lo manejo yo como programador en este código. Lo dejo a la administración del sistema operativo a través del planificador. Entonces el planificador puede lanzar primero consumidor. Y si hace eso, el consumidor va a empezar a leer. Y si el productor nunca escribió el archivo, el consumidor va a leer 500. ¿Eso se ve? El consumidor puede leer 500 y cuando imprima elementos sub 500, ahí va a haber un segmentation fault. Esa es la condición de carrera que sucede. Por eso cuando yo ejecuto varias veces, algunas veces me da el valor correcto y otras me dice un segmentation fault. Bueno, eso está en es la naturaleza de este código. Ahora, ese tipo de error sucede como motivo de la interacción de estos dos procesos, el productor y el consumidor. Como este tipo de situaciones pueden surgir y no eran situaciones planeadas, sino que surgieron a partir de cómo están hechos estos procesos, se idearon herramientas adicionales para agregar y tratar de evitar estas situaciones. ¿No? ¿Hasta ahora alguna consulta? Hasta ahora vimos el
problema productor-consumidor, visto en forma de una situación con gráficos, y eso lo explicamos en concreto en una implementación en particular, en C. Ahora fíjense, esta ejecución a veces funciona bien y a veces mal. Eso porque puede suceder que el consumidor se adelante y lea cualquier cosa antes de que el productor escriba efectivamente el número. Bueno, la otra situación era que el productor esté tardando en escribir y que el consumidor empieza a leer mientras el productor está escribiendo. Bueno, en este ejemplo en particular no vamos a poder lograr eso así como está, porque la escritura se hace muy rápido, son instrucciones casi atómicas estas, esto generar y esto escribir. No podemos hacer tardar demasiado. Pero podemos agregar una tardanza artificial en el productor a través de esta instrucción. Podemos simular que el productor está tardando demasiado. Esto a los efectos de visualizar la condición de carrera. Por ejemplo, podemos decir que el productor está generando el número random y para generarlo está tardando, por ejemplo, en este caso, 1000 microsegundos. Entonces, toda la ejecución del productor, nosotros cuando ejecutemos este thread vamos a ver que el productor está tardando, y como tarda, el otro thread va a ejecutarse y se va a producir la condición de carrera nuevamente. Bueno, eso lo podemos agregar nosotros a los fines de hacer un experimento de que si tarda el productor demasiado, también podemos caer en ese error, en el error del segmentation fault. Si agregamos este cambio, además, estaríamos provocando que el productor tarde y el consumidor va a dar segmentation fault todo el tiempo. Es decir, cuando ejecutemos, me va a dar un segmentation fault todo el tiempo. No vamos a tener casos buenos. Ahora vamos a ver una herramienta que podemos agregar que me libera de la situación de la condición de carrera, por más que el productor tarde demasiado. Es decir, por más que el productor tarde, vamos a ver cómo podemos liberarnos de la condición de carrera y todo el funcionamiento sea correcto y esperado, sin errores. A ver, bueno, para agregar esa herramienta que les digo, vamos a introducir el concepto de la sección crítica. ¿Qué es sección crítica? Es la parte del código que me da errores. En particular, es toda esa porción del código que interactúa con una variable compartida. Y lo podemos marcar así con rojo, y en el código generalmente vamos a marcar la sección crítica de esta forma. Cuando hagamos una implementación, seguramente nuestro código va a consistir de muchas instrucciones y solamente una parte del código va a ser crítico, es decir, código que interactúa con una variable compartida.
En esa porción de código se va a producir la condición de carrera. Entonces tenemos que marcar esta sección. Y lo podemos marcar de esta forma. Podemos comentar al principio de esta forma. Podemos poner, se está entrando en la sección crítica, entra en la sección crítica. Entonces acá se ponen todas las instrucciones que escriben, leen, operan con variables compartidas. Y cuando se termina de realizar todo ese trabajo, hay que salir. Se sale de la sección crítica. Y si hay más código no crítico, se continúa. Entonces, la sección crítica es una parte del código fuente. Entonces, ya tenemos identificada esa parte. Ahora, cuando ya tenemos identificada esa parte del código, vamos a agregar las herramientas de sincronización en estos puntos que hemos marcado. A ver, las herramientas van a ser mutex y semáforos. Ahora vamos a ver de qué se tratan. Estos mutex y semáforos que vamos a agregar comparten estas características. Tienen que proveer de estas tres propiedades para que efectivamente sean una solución. Tienen que proveer exclusión mutua, progreso y espera acotada. Exclusión mutua significa que, dado un proceso, por ejemplo, PI, que está ejecutando su sección crítica, esta es la vida de los procesos. Un proceso PI y la otra línea me simboliza a los demás procesos. Puede ser un solo proceso más, puede ser el productor y el consumidor. La idea de la exclusión mutua es que cuando un proceso está ejecutando su sección crítica, el otro proceso o los otros no tienen que estar ejecutando esa misma parte del código. Eso es lo que tiene que realizar o implementar la herramienta que nosotros agreguemos para salvar el problema de la condición de carrera, lo que causa error. Y justamente se llama exclusión mutua porque cuando el proceso P1 ingresa a ejecutarse, perdón, el proceso P1 está ejecutándose, pero en algún momento ejecuta código crítico. Es decir, si lo vemos en el código fuente, un proceso cuando está ejecutándose, está ejecutando y en algún momento tiene que ingresar al código crítico. Esa parte en este dibujito se marca como un rectángulo gris. Entonces, en cierta parte de la vida del proceso ejecuta código crítico. Ahora, las herramientas que nosotros agreguemos para salvar el tema de la condición de carrera es que mientras el proceso P1 ejecuta esta parte gris, otro proceso, si quiere ejecutar también código crítico, entonces tiene que esperar. Por ejemplo, otro proceso puede estar ejecutándose también, como es un proceso y supongo que hay bastantes procesadores o núcleos para ejecutar esto en paralelo. El otro proceso está ejecutándose y en algún momento también quiere ejecutar código crítico. Entonces, para evitar el problema de las condiciones de carrera, este otro proceso tiene que esperar. Y esa espera
acá se simboliza como una línea punteada. Entonces tiene que esperar o se queda bloqueado, dicho en otros términos, hasta que el proceso PI termine, salga de la sección crítica. En realidad sale de la sección crítica y continúa su ejecución. El proceso no terminó, simplemente salió terminó la sección crítica y ahí el otro proceso que debería estar bloqueado, ahí sí puede entrar en la sección crítica y continuar su ejecución hasta el final del proceso. Esta es la propiedad principal que me va a evitar el tema de los errores generados por la condición de carrera. La otra propiedad es la siguiente. Progreso. Progreso significa que si existen procesos que desean ejecutar su sección, se debe seleccionar cuál es el siguiente. Esto significa que si hay más procesos bloqueados para ejecutar sección crítica, el sistema tiene que encargarse de darle ejecución a todos los que estén bloqueados. Eventualmente todos los que están bloqueados ejecutarán, no se van a quedar bloqueados para siempre. Y la tercera propiedad es que la espera tiene que ser acotada. Es decir, los otros procesos que están esperando, esa espera que van a realizar debe ser acotada. Es decir, no se van a quedar esperando para siempre. Teniendo esas tres propiedades, se puede afirmar que se resuelve cualquier problema generado por condición de carrera. Por ejemplo, el segmentation fue el que vimos. Por más que el productor esté tardando demasiado. Ahora vamos a ver en concreto qué herramientas implementan estas propiedades. La primera es el mutex. El mutex es una herramienta provista por el sistema operativo que se llama mutex, que viene de las palabras mutual exclusion, que es la exclusión mutua. Es la primera propiedad que vimos. Esta es la exclusión mutua, que un proceso excluye a los demás de ejecutar la sección crítica. Este mutex se implementa a través de dos funciones, que se llaman acquire y release. Y se implementan internamente en términos de llamadas al sistema. ¿Cómo es acquire y release? Si recuerdan, primero tenemos que tener marcado en el código la entrada y la salida de la sección crítica. Entonces, en la entrada se pone esta función acquire y en la salida se pone release. Ahora, ¿cómo funciona? Así. Acá tenemos los dos procesos ejecutándose. Lo aplicamos al caso del productor y el consumidor. Fíjense que el proceso P1 empieza a leer el archivo para escribir, pero antes se aplica la función acquire. Acquire lo que va a hacer es crear un acceso exclusivo a esta ejecución. Entonces, el proceso P2, supongamos que quiere ejecutarse en el medio. Recuerdan que el planificador podía hacer eso, podía armar esta planificación.
En particular, esa es la planificación que daba Roth. Pero el proceso 2 también quiere acceder a la sección crítica y pide, accede ejecutando acquire. Entonces, esta función se encarga de frenar al proceso P2, de bloquearlo, porque hay un proceso diferente, el proceso P1, que ya está ejecutando su sección crítica. Entonces, para implementar eso de la exclusión mutua, otro proceso P2 no puede ejecutar la sección crítica, entonces es frenado en ese momento. Hasta que el proceso P1 termina con un release. Este release lo que hace internamente es buscar a los procesos que están bloqueados y despertarlos para que puedan seguir ejecutándose. Y así podemos resolver el tema de la condición de carrera. Por más que y en particular en el caso del productor y del consumidor, si el productor tarda demasiado en escribir, no hay problemas, porque cualquier otro proceso que quiera leer mientras el productor está escribiendo es frenado por el mutex, por el acquire del mutex. Y es frenado hasta que el proceso productor efectivamente termine de escribir. Ahora vamos a ver cómo se puede implementar cómo se pueden implementar estas dos funciones, acquire y release. ¿Hasta ahora alguna consulta? Hola, profe, le hago una consulta. Buen día. Fíjense, estas implementaciones, primero vamos a ver la primera implementación que se le ocurrió a los programadores. Implementación de acquire. Es un while, dice, mientras no esté disponible, espera. Esto se basa en una variable global llamada disponible. Disponible me va a indicar si el acceso a la sección crítica está disponible. Entonces, por ejemplo, si el proceso P1 es el primero en acceder a la sección crítica, esta sección va a estar disponible. Entonces, el código no va a entrar en este while, porque va a pasar directamente a la siguiente instrucción, que dice disponible es igual a false. Es decir, el primer proceso que ingresa a la sección crítica pone la sección disponible en falso. Ahora, si el segundo proceso quiere acceder, por ejemplo, P2 también quiere acceder, va a ejecutar acquire. Entonces, si ejecuta acquire nuevamente, se va a quedar bloqueado en este while, mientras no esté disponible, ¿no? Porque si disponible está en false, negado es en true. Entonces se queda en un while infinito, hasta que alguien cambie la variable, o libere, o diga que está disponible en la sección crítica. Por acá hay una consulta. Como el scheduler asigna tiempos medio al azar, ¿puede pasar que primero ejecute el acquire del P2? Ah, sí, es una buena consulta. Puede ser que el P2 ejecute un acquire y eso genera otro problema que lo vamos a resolver con otra herramienta.
Es una muy buena observación. Sí. Fíjense que si el proceso P2 pide acceso exclusivo antes que el proceso P1, el proceso P1 va a leer y si el proceso P2 podría leer y si el proceso P1 quiere escribir va a quedar bloqueado hasta que el proceso P2 termine de leer. Entonces, ahí ese es un problema que no resuelven los mutex, el orden de los procesos. Sí resuelve el tema del acceso exclusivo, pero el orden en que se ejecuta uno o el otro, eso todavía queda libre a la planificación del scheduler que se esté usando. Bueno, entonces estábamos diciendo que el proceso P2, si quiere leer mientras el proceso P1 está escribiendo, se queda bloqueado en este while. Pero fíjense que se trata de un while que podría ser un while infinito. Alguien tiene que cambiar de nuevo la variable disponible. Y ese alguien tiene que ser el proceso P1, el primero que había ingresado. Cuando el proceso P1 ingresó en la sección crítica, acá puso la variable disponible en falso, empezó a ejecutarse, esa variable en falso lo trabó acá el proceso P2, y cuando el proceso P1 termina, tiene que revertir esa situación, tiene que volver a poner disponible en true, para que el proceso P2 pueda pasar. Y eso lo hace acá. Release consiste básicamente en eso, en poner disponible en true. Y ahí el proceso P2 que estaba en while esperando pasa y también va a poner disponible en false por si otro proceso también quiere ingresar a la sección crítica. Este tipo de implementación tiene un nombre famoso. Se llama espera activa o busy waiting. Se llama así y en particular es una implementación primitiva del mutex que por supuesto fue mejorada y el principal problema es que esto de busy waiting o espera activa consiste en realizar un while y un while casi un while que depende de una variable y este while todo el tiempo está ejecutándose y es como se trata de evaluar una condición para continuar o no el while, esto está consumiendo el procesador. Y además como es algo administrativo para frenar un proceso, no se trata de cálculos que tengan que ver con el problema de todo el proceso que se está resolviendo. Es un cálculo administrativo. Entonces, por eso se dice que se está desperdiciando tiempo de CPU en esta implementación. Y se llama espera activa porque justamente un proceso que está esperando acá no está del todo bloqueado, sino que está realizando una actividad, está chequeando esta variable todo el tiempo y eso está haciendo esa actividad, por eso se llama una espera donde hay una actividad, espera activa. Ahora, esto por supuesto se mejoró y la mejora es la siguiente. En lugar de hacer una espera activa, directamente
usamos las herramientas del sistema operativo. El acquire internamente llama a una, invoca o ejecuta la llamada al sistema de dormir, sleep, que lo que hace es cambiarle el estado al proceso y lo saca de ejecutándose y lo pone en un estado bloqueado, S, o durmiendo. Y, y la otra función release también se implementa con una llamada al sistema llamada wake up, que lo que hace es buscar a los procesos que están bloqueados y llevarlos de nuevo a la cola de listos para que sean ejecutados. De esta forma, la mejora se ve sobre todo en Acquire. Acá se elimina esa espera activa, que sería un while, todo el tiempo chequeando una variable, y le damos la tarea al sistema operativo para que administre el proceso, lo ponga en estado S, y esto es una operación, un cambio de contexto, un context switch nada más. Y esto sería ya entrando más en el detalle de cómo sería en un código, en el lenguaje C en particular. Estas son las funciones que vamos a usar para crear threads. Hay una para crear mutex, que los vamos a usar para sincronizar los threads que vayamos a crear. Y los threads los mutex que vamos a aplicar en los threads que programemos se llaman pthread mutex, y hay varias funciones. La primera es para inicializar, pthread mutex init, que lo que hace es crear un thread, lo crea como variable, y después para destruir esa variable, y los que hacen el trabajo son los siguientes: lock y unlock. Mutex lock sería lo que conocemos o llamamos como acquire, adquirir acceso a la sección crítica. Esto sería, lock significa bloquear, entonces es como que bloquea el acceso a la sección crítica, y después hay que desbloquear acá con release, lo que hacemos con release, y tenemos la función para desbloquear. Acá hay otra versión del lock que es try lock, que no lo vamos a estar usando. Una consulta, que es, profe. para el caso en donde queramos identificar si se produce una falla o no. Y tenemos, si recuerdan del caso del productor-consumidor, que vimos el código, cómo sería, ese código que vimos que da error de segmentation fault a veces y a veces no, eso está resuelto con mutex en este código. Si quieren ver el mutex en un contexto completo. A ver, creo que están hablando, pero yo no escucho. A ver si me ve. Ahora sí, pueden hablar. Perdón, estaba muteado. Ahí se escucha, profe. Sí. Sí, se escucha. Sí, yo quería hacer una consulta sobre el tema en threads, lo del mutex. Sí. Si esos threads ya vienen implementados o nos tendremos que implementar nosotros dentro del código para ese caso. Sí, lo tenemos que implementar nosotros. Por ejemplo,
En el caso del productor y el consumidor, por ejemplo, en el caso del productor y el consumidor, nosotros ya partimos de una situación en donde hay threads. Hay dos threads que son creados y cada thread ejecuta la función que tiene asignada, por ejemplo, productor y consumidor. Es decir, antes de empezar a usar mutex o los semáforos que vamos a ver después, partimos de una situación en donde hay un programa, una programación en términos de threads. Así como en este ejemplo es un ejemplo crudo que no tiene threads. Se trata de un productor perdón, que no tiene mutex, no tiene semáforo, no tiene ninguna sincronización. Es un ejemplo que se trata de threads que interactúan entre sí como un productor y un consumidor. Entonces, en ese sentido, sí, primero vamos a partir de un código, una situación que ya usa threads. Y ahí vamos a agregar mutex, por ejemplo. Sí, no sé si se respondió la pregunta. Sí, gracias. No hay problema. Entonces, hasta ahora vimos una herramienta que me permite implementar el acceso exclusivo a la sección crítica. Nos hubiéramos quedado con mutex, pero mutex tiene una falla que es la que observaron recién en el comentario, que es la siguiente. Sería esta línea que dice: no me garantiza el orden en que se hace ni quién lo hace primero. Acá se refiere, no me garantiza el orden que aparezca en el productor y el consumidor. Sería esta situación. No me garantiza que siempre suceda esto, que primero arranque el proceso P1, tenga su sección crítica y después venga el proceso 2 y sea frenado. El planificador puede lanzar primero el proceso P2 y después el proceso P1. Y ahí voy a obtener el error de segmentation folding de todas formas, porque va a suceder que el proceso P2 puede leer basura, un null o un valor fuera de rango, y el proceso P1 va a escribir después y lo que escriba no va a servir. Entonces acá lo que necesitamos es algo, una herramienta que me garantice este orden. Primero el P1 y luego el P2. Esa herramienta que me garantiza orden entre los procesos se llama semáforo. Ahora vamos a ver bien cómo funciona. Primero lo presentamos. El semáforo va a ser también una herramienta que me provee el sistema operativo y lo vamos a tener en forma de una variable. Es una variable que esencialmente tiene dentro de su estructura una variable entera, que es un entero que me indica cuántos procesos pueden pasar a la sección crítica. Y con ese valor voy a poder manejar el tema de la sincronización o el orden. Por ejemplo, si esta variable entera la inicializo en 0, no voy a dejar pasar a nadie. 0 procesos pasan. Si la inicializo en 1, solamente va a poder pasar un proceso, y así. Entonces, esta variable entera es una parte importante de un semáforo.
expresar cuántos procesos pueden pasar. Es decir, pueden pasar a la sección crítica. Siempre nos referimos a eso. La otra parte importante de un semáforo son las operaciones que podemos realizar. La primera es wait o esperar. Y la segunda es signal o liberar el semáforo. Esto es muy parecido a las operaciones del mutex, que era acquire y release, que era adquirir acceso exclusivo y liberar. Acá, en lugar de... Acá cambia un poquito el significado. En lugar de adquirir acceso exclusivo, la idea es esperar al semáforo, esperar a que el semáforo me permita pasar. Y la otra opción, la otra función signal tiene que estar para poder dejar pasar a otros procesos que eventualmente estén esperando el semáforo. En la bibliografía podemos encontrar a estas dos funciones de semáforo como wait y signal, pero también puede aparecer como P y B. Esta notación es la notación original, que es la notación inventada por Dijkstra, que es Dijkstra es un programador, era un programador muy importante que dejó muchos algoritmos y también dejó el tema de la sincronización de procesos en forma de semáforos. Bueno, de ahí viene esta notación PIB. Y cuando trabajemos en particular en la librería semáforo de C, este wait y signal van a aparecer como semWait y semPost. Entonces, así con estas funciones vamos a estar trabajando con el tema de semáforos. Ahora veamos cómo se implementa wait y signal. Como habíamos dicho, wait es para esperar a un semáforo determinado. Y en particular lo que hace es esperar en términos de la variable del entero que me define el semáforo. El entero lo podemos llamar S. Y la idea es que toma ese entero y lo decrementa. Si lo decrementa y tiene un número negativo, entonces tiene que bloquear, el proceso se tiene que bloquear. Acá en el bloqueo se puede llamar a la llamada, se puede invocar a la llamada del sistema para bloquear un proceso. Entonces, por ejemplo, si el semáforo está inicializado en 0, es decir, no dejar pasar a nadie, cuando restamos a 0, algo inmediatamente se hace negativo, entonces el proceso se va a quedar bloqueado. Si el semáforo está inicializado en 1, es decir, un proceso puede pasar, entonces acá se decrementa el 1, pero no se hace negativo, entonces el proceso pasa este if bloqueador y el proceso puede ejecutarse. Entonces, con valores positivos para el semáforo, nos vamos a encontrar con que los procesos siempre pasan el semáforo. Ahora, cuando más de un proceso quiere pasar por el mismo semáforo, por la misma variable se va a decrementar y los demás que quieran pasar se van a terminar bloqueados. Ahora, cuando hay un proceso
ejecutándose un proceso que ya pasó el wait. Y hay otros que están bloqueados. Los otros que están bloqueados deben ser despertados, y eso lo hace la función signal. La función signal primero va a actualizar el entero. Hace como el camino inverso a lo que hizo wait. Wait lo que hacía era decrementar el entero. Y signal lo que va a hacer es aumentar. Esto lo hace para que si hay más procesos que quieran ingresar o que quieran pasar el wait del semáforo, no se encuentre, por ejemplo, con un valor negativo y se bloqueen, que eventualmente el semáforo se haga positivo y los demás puedan pasar. Entonces, lo primero que hace es incrementar esa variable para que eventualmente se haga positivo de nuevo el valor del semáforo. Y si el semáforo es menor a 0, menor o igual, hay seguramente algún proceso bloqueado. Entonces, el sistema se encarga de desbloquearlo. Es decir, hay algún proceso que está en estado S, estado de sleeping, bloqueado, y lo que se hace es pasarlo de nuevo a la cola de listos para ejecutarse. Ahora, estas dos funciones, wait y signal, vemos que están operando siempre con una variable S. Esa variable S sería, si vemos la implementación del semáforo en el lenguaje C, por ejemplo, en la librería de semáforo que vamos a usar nosotros, sería sería un entero que me compone al semáforo. Y otro elemento que compone al semáforo es la lista de procesos que están en cola de espera. Esa aclaración es importante porque en esta notación dice que se espera wait de S. Ese sería cuando nosotros hagamos la implementación todo un semáforo. Y el semáforo en su interior tiene un entero, como se define acá. El semáforo lo podemos llamar S, por ejemplo, pero en su interior hay un entero que me define el semáforo y la lista de espera. Y la implementación vista en detalle sería así. El wait se aplica al semáforo. Fíjese que se le pasa como parámetro una variable S que es un semáforo, es una estructura. El asterisco significa que se le pasó un puntero a esa variable. Y primero se resta el valor. Si recuerdan de la clase de C, esta flecha era la forma de acceder al miembro value o valor del semáforo. El entero, este sería el entero. Entonces restamos ese entero y después chequeamos si es un valor negativo. En ese caso se agrega al proceso, a la cola de proceso en espera, y después se le aplican la llamada para bloquearlo. El otro lado es igual, el signal se le aplica al semáforo, y el semáforo internamente opera con el entero que tiene. Primero lo suma y después chequea si se sigue en un valor negativo.
o igual a 0 para poder despertar algún proceso. Por aquí hay una consulta en el chat, dice, ¿qué sentido tiene poner la variable S a 0 si estando S con un valor 0 no deja pasar a ningún proceso? Entonces puede ocurrir que nada se ejecute en el sistema operativo. Bueno, si ponemos la variable en 0, lo que se va a bloquear, o lo que vamos a bloquear, van a ser los procesos o los threads que estemos programando con semáforos. Esos procesos se van a bloquear. Lo demás del sistema operativo va a seguir funcionando. Es decir, los semáforos van a actuar solamente en el contexto de los procesos que estemos haciendo. Solamente en ese contexto. Y no tiene repercusión en el resto del sistema operativo. ¿Y qué sentido tiene inicializar en 0? Ahora vamos a ver. Es una de las aplicaciones. Ahora vamos a ver aplicaciones de los semáforos. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunas aplicaciones de semáforos. La primera es reemplazar al mutex. Habíamos visto que el mutex me resolvía el tema del acceso exclusivo a la sección crítica y por eso era bueno, pero tenía ese otro problema del orden de los procesos. Entonces, el semáforo, para que sea una solución completa, tiene que brindar la solución que me ofrecía el mutex, es decir, dar un acceso exclusivo. Y eso lo logramos con el valor inicial del semáforo en 1. A ver si le damos un ejemplo. Acá tenemos el ejemplo del productor y el consumidor de nuevo en términos de semáforos. Acá tendríamos las dos funciones. Por un lado, el productor que escribe un archivo, están los semáforos, ahora los explicamos, y por el otro lado, el consumidor que también lee. Ahora, el tema del semáforo es así. El semáforo va a ser una variable compartida por estas dos funciones. Esas dos funciones las tenemos que van a ser ejecutadas por dos threads separados. Entonces, esta variable compartida tiene que ser compartida, justamente tiene que ser una variable global para que estos dos threads, los threads que ejecuten estas dos funciones, puedan acceder y ver y leer y cambiar esta variable global. Acá esta forma de escribir el semáforo es un pseudocódigo. Podemos decir que el semáforo se llama S y le asignamos como valor inicial el 1. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que el semáforo no es un entero, es una estructura que adentro tiene un entero y además tiene una lista de procesos bloqueados. Pero el pseudocódigo es válido escribirlo así. Ahora cuando veamos el código, cómo se hace, ahí es más explícito. Entonces, el semáforo, siendo una variable global, se inicializa afuera del main, afuera de los threads, por ejemplo, en un valor 1. Este valor 1 significa que solo un proceso puede pasar al semáforo. Entonces, si el productor pasa el semáforo, cuando aplique el wait, va a poder pasar, porque pasa 1. Puede pasar 1.
Y si el consumidor también quiere pasar a leer mientras este está escribiendo, y cuando aplique wait no va a poder pasar, se va a bloquear porque solamente puede pasar uno. Esa es la idea del semáforo usado como mutex. Y el consumidor se va a quedar bloqueado ahí porque solamente puede pasar uno. Como el productor pasó, escribió, al final tiene que liberar el semáforo, aplica eso lo hace con esta función signal. Y esta función signal tiene que buscar quién está bloqueado, y en este caso el que estaría bloqueado sería el consumidor. Y el consumidor sale y, libera, despierta al proceso para que pueda leer. Y el consumidor es despertado y accede, gana acceso exclusivo a esta sección, donde lee. Ahora preguntan si esto se ejecuta en orden. No, esto por ahora solamente se ejecuta con acceso exclusivo a la sección crítica. El orden lo vamos a tener de esta forma. Hay que agregar más cosas para tener orden. Y eso es la siguiente aplicación de esta máquina. Sincronización. De nuevo, partimos con el productor consumidor. Para que se diferencie un poco del semáforo, podemos implementar acceso exclusivo con mutex. Acá tenemos. Pusimos acquire y release para tener acceso exclusivo, tanto de un lado como del otro. Esto me va a garantizar que no leen al mismo tiempo ni escriben al mismo tiempo la variable, pero no me garantiza el orden. ¿Por qué? Porque puede empezar primero el consumidor. Y ahí estamos en el mismo problema. Entonces, si quiero frenar al consumidor, agrego un semáforo. Y lo puedo agregar de esta forma. Agrego un semáforo inicializado en 0. Este es el caso en donde un 0 me puede servir. El semáforo inicializado en 0 dice que nadie puede pasar, o sea, 0 procesos. Entonces, si agrego el wait al principio del consumidor, el consumidor va a ejecutar wait sobre un 0. Entonces, se va a quedar automáticamente bloqueado en esta línea. El consumidor, por más que sea lanzado primero desde el planificador, en este punto se va a quedar bloqueado, porque hace un wait de 0. Y se va a quedar bloqueado ahí hasta que alguien se apiade y haga un signal, es decir, lo libere. Y ese otro alguien tiene que ser el productor. El productor, cuando termine de escribir, tiene que aplicar un signal a ese semáforo. Es decir, tiene que incrementar de nuevo el entero para que el proceso consumidor pueda ingresar a la sección crítica, pueda pasar el semáforo. Y esta es la sincronización entre procesos. Y es la gran ventaja que ofrece semáforo con respecto a mutex. ¿Ven? Acá se ve cómo es la interacción entre las funciones. Bueno, este es un ejemplo de sincronización sencillo. Ahora vamos a ver una sincronización un poco más avanzada.
Por acá consultan si no se llama wait en ambos procesos. No. Sí, porque justamente yo quiero este comportamiento. Quiero que alguien esté esperando y otro que libere esa espera. En ese caso puedo poner el wait de un lado y el signal del otro. Lo que sí tiene que pasar es que la cantidad de waits que uso tiene que ser igual a la cantidad de signals. Si no, puedo tener una inconsistencia. Y por acá dicen si el consumidor va a ser liberado cuando el productor termine de ejecutar el proceso. Sí. Entonces el efecto va a ser que el consumidor va a ser liberado, va a poder leer, recién cuando el productor termine de escribir. Sí. Ahí garantizamos el orden, la sincronización. Esta también, así como vimos el código que implementa a productor consumidor al principio, acá tenemos un fragmento de código en donde se ve implementada esta situación con semáforos. Ahora veamos otro uso de semáforo. El semáforo también se usa como contador de procesos. Por ejemplo, una situación en donde se necesita contar sería la siguiente. Tenemos un museo y al museo, por la capacidad del museo, por ahí solamente dejan pasar a 10 personas a la vez. Entonces, en algún momento, el ingreso se tiene que frenar. Hay que frenar el ingreso de las personas. Y cuando esto en términos de procesos sería algo así. Tendríamos un thread que ejecuta esta función persona. La función persona lo que hace es ingresar a la sala. Pero para poder garantizar que solamente ingresan 10, se puede poner un semáforo al principio para que este semáforo sea ejecutado. Ahí inicializamos el semáforo en 10. Lo que va a suceder es que si ingresan 10 personas, las 10 personas van a ejecutar wait. Este wait se va a ejecutar 10 veces y las 10 personas van a ingresar. Si ingresa una persona número 11, esa persona va a quedar bloqueada por el wait. Va a quedar bloqueada hasta que alguna persona salga y para salir tiene que, en este código sale con la función signal, que lo que hace es incrementar de nuevo el entero de mi semáforo para permitir ingresar a alguien más, a alguien dentro de los 10. Eso es otro uso posible de semáforos. Lastimosamente, este uso no lo tenemos disponible en el lenguaje C, porque la librería que nosotros manejamos de semáforos solo permite inicializar en 0 y 1. En otros lenguajes sí se puede inicializar el semáforo en un entero mayor a 1. Acá hay otro uso de semáforo. Este es otro ejemplo de sincronización. Acá tenemos que prestar atención. La idea es la siguiente. Este sería el último ejemplo que vamos a dar de sincronización. No, es el penúltimo.
La idea es así. Bueno, antes de empezar con este ejemplo es un poco más pesadito. ¿Alguna consulta con lo que vimos hasta ahora? Bueno, entonces ahora sí les pido que tomen un café si lo tienen a mano o respiren profundo. Ahí vamos con una aplicación muy buena de semáforos. La cosa es así. Tenemos dos procesos, A y B. Un proceso, o implementados en forma de thread, por supuesto, ¿no? Un proceso lo único que hace es imprimir AES a través de un while infinito. Imprime AES todo el tiempo. Y el otro solamente imprime la letra B. Si yo ejecuto este en una terminal, me llena la pantalla de AES. Y si lo ejecuto en otra terminal, también me llena la pantalla con la letra B. Ahora yo quiero que estos dos procesos, o estos dos threads, al funcionar en conjunto, me impriman en la pantalla el patrón ABAB, así, las letras intercaladas. Ahora vamos a ver cómo hacemos esto. Acá sería si ejecutara estos threads a través de un main. Suponiendo que se lanza primero el thread de las AES, lo que vamos a ver es esta salida. Y nunca vamos a ver Bs porque esto es un while infinito. Ahora vamos a agregar semáforos. El primer paso es ver el patrón. Nosotros queremos ver el patrón A y B, así de manera intercalada e infinita. La primera letra tiene que ser una letra A. Entonces, lo que hacemos es dejar que se impriman AES. Y yo quiero que después de una letra A se imprima una letra B. En particular, yo quiero que todo esto empiece con la letra A, no quiero que empiece la B, ¿no? El patrón es A, B. Entonces, si el planificador quiere lanzar primero a las Bs, eso lo tengo que frenar. Entonces, lo que voy a hacer es poner un semáforo al inicio de las Bs, llamado SA, semáforo A, que lo que significa es esperar a la letra A. Entonces, la impresión de la letra B espera a la letra A. Ahí estaría forzando el orden A y B. Primero A y luego B. Además, este semáforo tiene que estar inicializado en 0, justamente para el caso en donde primero trata de meterse sí o sí la letra B, entonces es frenada, porque el semáforo está inicializado en 0, no puede pasar, no podría pasar la letra B. Pasa la letra A. Ahora, cuando se imprime la letra A, tiene que imprimirse la letra B. Entonces, luego de la letra A, habilito el paso de la letra B. Es decir, aplico un signal al semáforo para que este otro que estaba esperando pueda pasar. Ahí con estos dos semáforos implemento este orden A y B. Bueno, ahora fíjense que esto es un ciclo infinito. Este ciclo infinito
luego de que hizo el signal, le dijo a la B, puede pasar, puede imprimir. El ciclo vuelve a ejecutarse y puede imprimir una letra A. Perdón, en el peor de los casos, mientras lanza el signal y se está intentando imprimir una letra B, de prepo podría imprimirse una letra A. El problema es que podría haber dos letras AES impresas. Entonces, para impedir que se impriman AES consecutivas, hay que esperar a la letra B. Así como la letra B esperaba a la letra A, la letra A tiene que esperar a la letra B para poder imprimirse. Y eso lo logramos poniendo un semáforo al principio de las AES. Es decir, antes de imprimir una A, vamos a esperar a la letra B. Y cuando se imprima la letra B, esa letra B tiene que habilitar el semáforo para que pueda imprimirse la letra A. Y así tendríamos el ciclo, que se imprime una A, la letra A habilita la impresión de una letra B. Cuando se imprime la letra B permite que se vuelva a imprimir una letra A y que se inicie el ciclo nuevamente. El único cuidado acá es que la letra A, como está esperando una letra B, al principio de todo, no tiene que esperar a nadie, porque justamente la letra A es la primera que se imprime. Entonces, para que al principio no espere a nadie, el semáforo se inicializa en 1. Entonces, con el semáforo inicializado en 1, la primera vez que se ejecute la letra A, va a poder pasar el semáforo, porque va a aplicar un wait a un semáforo inicializado en 1. 1 puede pasar, entonces va a imprimirse la letra A. Ahora, si quiere ingresar una letra A nuevamente, una A consecutiva, no va a poder, se va a quedar bloqueada, porque solamente podía pasar 1. Y esa segunda A quedaría bloqueada hasta que se imprima la letra B y le permita pasar. Y así esta interacción entre semáforos, de que uno espera al otro y que uno habilita el paso del otro, en tiempo de ejecución me da el patrón que busco, este patrón. Bien, el tema de la sincronización de procesos puede ser interesante y me puede llevar a interacción entre procesos, a interacciones que no son triviales, que me dan patrones en la salida. Ahora, como podemos imaginarnos que el tema de la sincronización se puede complicar. Por aquí hay una consulta, dice: el contador de semáforos es una variable global que interactúa y depende del estado de los semáforos de otras aplicaciones. No, como lo dijimos, el semáforo es una variable, lo definimos siempre como una variable global. Así, es una variable global en el contexto de un main que lanza threads. No interactúa con otras aplicaciones. ¿Y qué más? Este ejemplo que está mostrando de sincronización, cada while puede pertenecer a aplicaciones independientes o solo funciona en la misma aplicación. Bueno, esto va a funcionar con
con threads lanzados desde un proceso padre. Tiene que haber un proceso padre, un main, el proceso que ejecuta el main, desde el que se lanzan los threads. En este caso se lanzarían 2 threads. Ahora, esos 2 threads sí son independientes, en el sentido de que son 2 hilos de ejecución independientes, que se pueden ejecutar por separado en un núcleo y en forma, hasta en diferentes núcleos y en simultáneo. Pero no son del todo independientes porque justamente son lanzados a partir de un main, que es un proceso principal, sería el proceso padre que los crea a estos dos, y ese proceso padre debe tener como variable global el semáforo. No sé si respondí la consulta. Estará bien. Entonces, para redondear, estos whiles serían independientes como threads. Serían 2 threads, pero estos 2 threads comparten el semáforo. En particular, comparten estos 2 semáforos a través del proceso padre principal donde se ejecutó el main que lanza estos 2 threads. A ver, otra observación también es que como los semáforos son variables globales, si un semáforo si un thread modifica el semáforo, por ejemplo, acá, acá en la línea de la letra A, si este thread modifica el semáforo y aplica un signal, eso tiene un efecto en el otro thread, justamente a través de ese semáforo, que es una variable compartida por ambos. Bueno, y así como podemos obtener estos patrones, si empezamos a agregar más weights, más signals, más semáforos, podemos caer en situaciones complicadas. Y una de las peores situaciones en las que podemos caer se llama deadlock o interbloqueo. ¿Por qué se llama interbloqueo? Fíjense que acá, en este ejemplo, el semáforo wait está bloqueado. Está bloqueado hasta que se imprima la A. Y esta parte también estaría bloqueada hasta que se imprima una B. Acá hay como un interbloqueo, pero está controlado. No hay problemas porque cuando ejecutamos esto, surge el patrón. Ahora, si hay situaciones así en donde un thread bloquea a otro a través de los semáforos, el problema surge cuando el bloqueo es de manera infinita y termina bloqueándome a todos los procesos. Por ejemplo, acá consideremos el caso de dos procesos.
el proceso P0 aplica wait a estos dos semáforos, S y Q. Y el proceso P1 también interactúa con los mismos semáforos, pero le aplica el wait en orden inverso. Aplica primero Q y luego a S. Después sigue el resto del código y aplica el signal correspondiente al final. Si esto se ejecutara en cualquier orden no habría un problema, pero si se ejecutara en un orden en particular, que sería el siguiente, sí hay problemas. Y supongamos que el planificador le dio primero ejecución al proceso P1. El proceso P1 arranca, hace un wait. Luego le da ejecución al proceso P2. El proceso P2 hace un wait. Hasta ahí perfecto. Estas dos variables, estos dos semáforos, están inicializados en 1. Eso es importante aclararlo. Están inicializados en 1 para que puedan pasar. Ahora, cuando el proceso 2 quiere hacer un wait, se queda bloqueado porque este ya pasó por este wait. El proceso 2 ya pasó por el semáforo y como solamente puede pasar 1, el proceso P1 termina bloqueado. Ahora el proceso P2 continúa y hace un wait de este semáforo que lo bloquea también porque previamente el proceso P1 había pasado por ese semáforo y como solamente puede pasar 1, este se tiene que quedar bloqueado. ¿Y hasta cuándo se van a quedar bloqueados estos dos? Hasta que puedan llegar al final y aplicar un signal a alguno de los dos, como es el código completo de estos dos procesos. Pero como están bloqueados los dos, nunca van a poder avanzar. Entonces nunca van a poder aplicar signal cualquiera de los dos. El resultado es que se quedan bloqueados. Y cuando dos procesos o más se quedan bloqueados de esta forma por efecto de los semáforos, esta situación se la llama deadlock o abrazo mortal. Y también está el nombre de interbloqueo, pero este nombre es el más común, deadlock. Esta situación del deadlock se conoce a través de este ejemplo, conocido como el problema de los filósofos chinos. En este problema se tienen 5 procesos que simbolizarían 5 filósofos que tienen que comer. Pero para poder comer tienen que agarrar 2 tenedores, el de la izquierda y el de la derecha. Esto en términos de programación se puede escribir así. Un filósofo es un thread que ejecuta la función filósofo y hace un while true. Y en cada ciclo realiza los siguientes pasos para poder comer. Primero piensa, después toma el tenedor de la izquierda, el de la derecha, y ahí se pone a comer. Y después de que comió, libera los semáforos. Ahora esto de tomar el tenedor, si se implementa como un semáforo, es decir, tener un semáforo que me administra, que solamente uno pueda usar el tenedor, es muy parecido a este código. Fíjense que hace wait. Esto podría ser wait izquierdo, wait derecho, y luego liberar izquierdo y liberar derecho. Sigue ese mismo patrón. El acceso al recurso se hace todo al principio, luego se come y después se liberan los recursos, se liberan los tenedores en este caso. Esta situación cae en el interbloqueo si el planificador
da una planificación en donde todos los filósofos empiezan y todos toman el tenedor de la derecha, por ejemplo, el tenedor de la derecha. Si todos toman el tenedor de la derecha, luego cuando todos quieran tomar el de la izquierda no van a poder porque está tomado justamente por el otro, está ocupado ya. Entonces se van a quedar bloqueados ahí todos, esperando a que el otro proceso libere el tenedor. Esta situación es famosa justamente porque describe el tema de unos procesos que están esperando y se pueden quedar esperando ahí para siempre, porque el momento de liberar los tenedores está al final de todo y justamente no pueden avanzar al final porque están bloqueados en la primera instrucción. Y ese es el problema de los filósofos chinos. Bueno, nosotros no vamos a ver cómo se soluciona este problema. Les puedo adelantar el tema de SOR 2. Hay algoritmos, por ejemplo, para detectar si es posible una situación de interbloqueo. También está el algoritmo del avestruz, que es ignorar este tipo de situaciones, básicamente. Y la otra es tratar de liberar recursos o mantener reservados los recursos para que no se produzca esto de que todos justo toman los recursos y al final cuando quieren agarrar el otro, todos están ocupados. Si estuviéramos en un contexto de procesos, efectivamente, la aplicación que lanza todo esto queda bloqueada. Y la única forma de salvar eso, si están todos bloqueados, es matar toda la aplicación. O con suerte, matar alguno de estos procesos y ahí sí liberar algún recurso y que los demás puedan continuar su ejecución. Y bueno, estos temas que vimos hoy de semáforos fueron sacados y los podemos ampliar con estos capítulos 6 y 7 de Silvershards. Y también Tannenbaum trata este tema en el capítulo 2.3. A ver. Acá hay alguna consulta más, me parece, en el chat. Estamos viendo que esto funciona dentro del main de una aplicación. Ahora, cuando dos o más aplicaciones acceden a un mismo archivo y realizan estructuras sobre el mismo, ahí se implementa una herramienta distinta a semáforos. Me consultan si esto lo pudiéramos aplicar si esto sucedería en forma o lo podemos implementar como procesos en lugar de threads. Tengo entendido que los semáforos se pueden configurar para funcionar de manera compartida entre procesos, pero no estoy seguro sobre eso. Y para el acceso a variables, en ese caso, por ejemplo, en el acceso a archivos, ahí no tendríamos muchas diferencias. Sería muy parecido a acceder a variables globales, acceder a archivos. Pero la situación cambia si estamos programando procesos enteros, procesos verdaderamente independientes, no threads. Ahí habría que usar
otra herramienta. Tengo entendido que los semáforos que usamos se pueden configurar para sincronizar los procesos, pero les puedo asegurar. La dificultad estaría en que justamente el semáforo tiene que ser una variable compartida por todos. Entonces, si tenemos procesos separados, no threads, ¿cómo comparten la información, los procesos separados entre sí? Si tienen espacios de memoria independientes. Esa es la gran dificultad. Bueno, entonces hasta acá cortamos la clase y ahora continuamos con algunos ejercicios. Vamos a descansar. Si les parece, en 15 minutos volvemos, 10:15.